atentamente. Pero bueno, ahora sí damos la bienvenida a quienes están aquí en vivo y a quienes vayan a escuchar la grabación. La idea era justamente, como se viene en una semanita, el inicio del curso que ustedes, que Natalia y Fer, acá son todos seguidores de ustedes, así que las conocen, van a dar, en el marco de las actividades de otros cines, van a dar un curso sobre comedias románticas, un género que Ujú. quieren, conocen, aman, militan, Sí, y todo eso. todo eso junto, y al que le han dedicado además un libro como Ujú. Amar en el cine, Amar como en el cine, ¿no? Ahí está. Sí, Sale al amar revés. como sale al Este, revés, sí. pero bueno, entonces la idea era aprovechar para hacer una charla general y contar algunas de las cuestiones que quizás vayan después a abordar y profundizar en Ujú. el marco del curso de 4 semanas. Pero bueno, básicamente, y como buen periodista que soy, además de invitar, les hago la primera pregunta para que después arranquen y ya se olviden de que yo estoy acá. Eh, un poco, digamos, de dónde surge esta especie de amor por el género, siendo un género que de alguna manera tuvo sus momentos de gloria o de esplendor o de popularidad y, si se quiere, en los últimos años ha caído un poco en desgracia, por lo menos en la consideración de la cinefilia más prestigiosa, que busca por otros lados Ujú. películas entre comillas importantes. Entonces les pregunto a ambas si quieren hacer un poco de background, de historia personal, de por qué siempre les interesó este género. Sí. Eh, Yo creo que Dale, hay un tema primero generacional. Me parece sí. que eso es evidente, que es como que el boom de las comedias románticas de los 90, y acá vamos a develar un poco nuestra edad, que no se nota en nuestras hermosas caras, pero que, Lozana, ¿cómo estamos? digamos, coincidía con nuestra adolescencia, y entonces Ujú. eh, es como que agarramos justo ese momento de gloria de las comedias románticas. Por otro lado, personalmente, en ese mismo tiempo yo empecé a descubrir el cine clásico de Hollywood, y justamente lo empecé a descubrir, bueno, un poco por Hitchcock, pero otro poco también por las comedias como Bring It Up Baby, la adorable revoltosa, creo que es de Howard Hawks, eh, con Cary Grant y Katharine Hepburn, que es una de mis películas preferidas, y la descubrí en ese momento, y me acuerdo de haber enganchado varias de esas películas que las pasaban en ese momento en TNT, que era un... Todo lo que digo suena muy viejo, sí. Que era en ese momento un canal de películas clásicas, y entonces creo que ahí hay como ¿no? Como que confluyó todo justo en la Ujú. adolescencia, que convengamos que es un buen momento para que te gusten las comedias románticas, ¿no? Sí, a mí casi, digamos, coincido casi no sorprendentemente coincido casi al 100% con Fer. A mí me pasó que yo, gracias en realidad a mi abuela y a mi papá, que amaban el cine, aman el cine con locura, ya, digamos, la parte del cine clásico, de la era dorada de Hollywood, y que tenía mucho de estas, ¿no? De las comedias románticas, del screwball, digamos, de esos primeros, o de las comedias de rematrimonio, que son como todas las posibles versiones que en ese momento, digo, del cine clásico de Hollywood, años 30, 40, no solo no eran mal vistas por los críticos, sino que ganaban premios, eran las películas más promocionadas por los estudios, tenían las grandes estrellas, y en mi caso las fui descubriendo un poquito tal vez antes de la adolescencia, pero claramente en el boom, digamos, que desde el 89 en adelante, a partir de cuando Harry conoció a Sally, la seguidilla con Mujer Bonita y demás, fue como un encuentro, digamos, de identificación, de interés muy directo y conectado con el pasado. Para mí era como, porque de hecho, bueno,
las películas de esa época, ¿no? Del boom hablamos de los 90, habían de alguna manera destilado lo mejor, o algunas de las mejores cosas de las clásicas, pero presentadas, por supuesto, para el público, digamos, contemporáneo, que fue lo que, lamentablemente, lo que vos decías, Diego, digamos, con el tiempo, con los años, eso se fue perdiendo, fueron quedando apenas, yo diría, como los esqueletos, en el sentido más macabro del caso, de digamos, las excelentes y fabulosas bases del Hollywood dorado y el agregado del ritmo o la forma de hacer cine de los años 90, digamos. Cuando eso se empezó a copiar cual fotocopiadora en mal estado, digamos, con poca tinta, es que nos encontramos con el día de hoy, bueno, no tan el día de hoy, el día de ayer, yo diría, con esas comedias románticas plenas de clichés, con guiones perezosos, digamos, donde no ayudaron para nada a que el género sostuviera su buen momento, y mucho menos, que eso es parte de lo que hablamos, vamos a hablar y vamos a profundizar en el curso, mucho menos cuando los estudios les empezaron a dar la espalda, ¿no? Claro, también estaba pensando como que en esta cosa, por lo que preguntabas, Diego, como en esta cosa personal de nuestras historias con las comedias románticas, pasa que también, obviamente, a nosotros nos interesan un montón de otras cosas, incluso tenemos intereses distintos, aunque no puedan creer en algunas cosas de cine. Sí. Algunos intereses distintos tenemos, sí. Pero lo que tenemos en común como profesionales ahora, no como cinéfilas, digamos, es que nos pareció que la comedia romántica, justo por esto que decía Nati, de ese como desgaste que sufrió, era totalmente dejada de lado, y que los críticos no le prestaban atención, parecía como algo que no vale la pena estudiar. Es como, digo, incluso aparece esa idea que a mí me parece horrible del placer culposo, ¿no? Como, y bueno, sí, si está Notting Hill la veo, pero no le digas nada. Como algo si fuera menor, ¿no? Como si fuera un género muy basado en la forma. Y creo que tiene que ver también, se los pregunto, ¿no? Quizás con que la inmensa mayoría de la crítica siempre fue masculina, y siempre se consideró como que la comedia romántica era algo más de chicas, más, ¿no? Y justamente, no sé, el policial o el western o la acción era la cosa más testosterónica, y eso era lo que se analizaba, y se dejaba muy en segundo lado la comedia romántica. ¿Ustedes sintieron en los comienzos algo de eso, o cuando ustedes empezaron a reivindicar y a disfrutar mucho de ese género, que había como cierta resistencia de esa mayoría masculina? Sin duda. Además, vos lo sabés, digo, también, es muy, digamos, en el ámbito más, digamos, entre académico y crítico, la comedia en sí tiene como un trabajo más arduo para ser aceptada. Tiene que ser, digamos, absolutamente perfecta, brillante, tener un nivel excelso en todas las áreas. Hablo de la comedia en sí misma para que sea atendible, interesante para la academia o los críticos. Si encima a eso le agregás la parte romántica, digamos, empieza ya, digamos, empieza de alguna manera con un hándicap. Si además a eso le sumás que su origen es puramente industrial, digamos, que nació como cine de estudio, con estrellas, bueno, todo lo que ya sabemos de los sistemas de estudio del primer Hollywood, o del segundo Hollywood en todo caso, de la era, digamos, de sonido, el desprecio aumenta, digamos. Sí. Perdón, no, seguí. No, para nosotros eso siempre estuvo claro. De hecho, cuando empezamos a publicarlo, en el libro, por ejemplo, era ¿quién va a querer que nosotras escribamos sobre eso? Es lo que más nos interesa escribir en este momento, y a quién le va a interesar. Y la verdad es que le interesó a mucha gente, pero sobre todo nosotras entendimos que hay muchísimo para decir. De hecho,
lo que, digamos, lo que está cerrado en un libro, ¿no? Que es inevitable que llegue hasta cierto momento, ahora podríamos hacer tranquilamente un volumen 2, y de hecho es lo que vamos a profundizar y trabajar en el curso, con esta idea de, bueno, el pasado más lejano, el pasado más cercano, el presente y lo que se abre a futuro. Como los tres sabemos, en la era del streaming todo ha cambiado, a veces para mejor, a veces para peor, pero en el caso de este género, en el caso de la comedia romántica, se le abre un panorama realmente promisorio, por lo pronto, Sí. para pensarlo. También hay otro Porque tema, pero además ustedes, vos lo decís, perdón, Nati, vos lo decís sí. por la cantidad de producción que están teniendo plataformas como Netflix, o porque vislumbran o ya pueden de alguna manera darse cuenta de que hay nuevas tendencias o nuevas autoras o nuevos temas, o la mirada hacia la mujer se ha actualizado, se ha modernizado, se ha empoderado, llámenlo como quieren, digamos. Hay como un recambio generacional en el que ustedes ven esa nueva comedia romántica. Sí, en los que hacen, digamos, o sea, los directores, los guionistas, me parece que, o las directoras o las guionistas, por supuesto, me parece que pasa esta misma cuestión generacional, ¿no? O sea, están haciendo películas personas fanáticas de esas comedias románticas de los 90, que vieron cómo se desgastaron, que vieron a un género que les encantaba, que se iba en pique, y ahora cuando lo pueden hacer, intentan hacerlo y obviamente lo traen a esta época, lo cambian. Siempre hablamos entre nosotras, ¿no? De Mindy Kaling, por ejemplo, que la conocen por The Office, que era Kelly en The Office, pero que además era una de las guionistas de The Office. Ahora es una de las guionistas y productoras más importantes que hay en Hollywood, y trabaja mucho en la comedia romántica, tanto en su serie que tuvo en su momento, The Mindy Project, o la serie que tiene ahora en Netflix, que se llama Yo Nunca, una de adolescentes, que también es muy buena y que tiene mucho de comedia romántica. Incluso hizo una Cuatro bodas y un funeral, una serie que, bueno, no está tan buena, pero bueno, pero digamos que están en esos intentos, ¿no? Entonces, eso es interesante. Está cambiando, y es porque me parece que hay gente con amor al género y que no lo está viendo de esta manera como eso, lo que decía Nati, ¿no? Ya la comedia sola es tratada de una forma capaz más como si no pudieras hablar de nada profundo en una comedia, como si no pudieras llegar a temas que interesan, y como si no pudieras desarrollar una estética tampoco interesante en la comedia. Y la comedia romántica, obviamente, eso se profundiza. Que a mí, que soy fanática del terror, siempre los uno a los dos géneros, ¿no? Porque también es otro género también capaz de No, despreciado un claro, poco menos. no van a festivales, no ganan el Oscar, digamos, ¿no? Hay Exacto. toda una cosa como de Sí. minimizar Yo su creo que posición. eso tiene que ver con que los dos son géneros muy viscerales, ¿no? No son intelectuales, son como de provocar reacciones, que no quiere decir que las reacciones no puedan convertirse en una reflexión. Yo creo que las mejores películas, las mejores comedias, las comedias románticas buenas, las películas de terror buenas, hacen eso, te hacen reaccionar, y después queda también algo más. Pero bueno, es como se ven las cosas, ¿no? El drama es lo único que se puede tomar en serio. El actor teniendo el clip de Oscar, ¿no? Como gritando, Sí. riendo de alguna manera. Sí, de lo que ellos mismos suelen reírse, y lo hemos visto digamos, desde Tropic Thunder hasta, no sé, series como Extras, donde ellos mismos se burlan de que ganar un Oscar, se puede ganar un Oscar si uno hace de una persona con dificultades, con enfermedades, digamos, con alguna discapacidad, con algún o sobrevivientes de tragedias, bueno, todos esos paquetes, digamos, de horror que suelen impactar en los premios, o en el lado de los festivales, que no van por ese tipo de impacto, pero sí van por otro tipo de impacto que tiene que ver más con lo que, justamente, con lo intelectual, con tal vez la experimentación en la puesta en escena, que bueno, las comedias románticas son
es un género con una estructura y unas reglas muy claras, se puede, por supuesto, y se ha hecho muy bien, variarlas, estirarlas, digamos, flexibilizarlas, pero como otros géneros rígidos en un cierto punto, por ejemplo, no sé, el western, por supuesto que puede hacerse un western moderno o un western en el espacio, los estamos viendo todos, pero bueno, siempre tienen un punto de referencia claro, y la experimentación en general se da más por los guiones o por la caracterización de los protagonistas, y eso fue lo que también fue avanzando en estos años, ¿no? No es menor la mención que hacía Fer a Mindy Kaling, que no solo es mujer, una mujer joven, que digamos, que se hizo conocida por actriz, pero que es guionista y productora, sino que también es hija de padres llegados de la India a Estados Unidos, entonces por ende supuestamente no correspondería con los cánones de belleza que tiene que tener una persona que trabaja en una comedia romántica, la que es la heroína romántica, y ella arma proyectos, por ejemplo, donde eso está presente, como sucede en Yo Nunca, como sucedía en la serie que terminó siendo miniserie Cuatro bodas, un funeral, y lo vimos también, por ejemplo, y esto hablando de cómo a veces la Matrix permite que alguien se meta, como lo vimos en The Big Sick, que tiene un título en castellano horrendo, que nunca me acuerdo. Un amor y que inseparable, creo. ¿No? Sí, un amor inseparable. Un título que no tiene nada que ver, pero bueno, que lo importante es que está escrita y protagonizada por Kumail Nanjiani, lo quiero decir bien y es cada vez más difícil, que logró estar nominada a Mejor Guión en los Oscar, y que además es una gran comedia romántica, y él es, con su aspecto de señor pakistaní, nacido en Pakistán, criado en los Estados Unidos, no, criado no, digamos que se mudó a los Estados Unidos para ir a la universidad, con toda su etnia muy respetada y representada, es el héroe romántico tallado, digamos, a su medida, pero también a la medida de Hugh Grant, que es su gran admirado actor, ¿no? De como lo que decíamos antes, todos estos creadores o actores o guionistas están enfocados en esos comedias y héroes de la comedia de los años 90, ¿no? Cuenten un poco cómo lo pensaron al curso, si va a haber enfoques por épocas o por directores, o no sé, Nora Ephron, o no sé, digo, qué recortes, enfoques, ideas van a atravesar el curso. Sí, tenemos un poco de todo en realidad, porque, o sea, vamos a una parte, sí, una parte histórica. Dijiste Nora Ephron, y creo que nosotras, si nos dicen que tenemos que hablar de electromecánica, hablaríamos de Nora Ephron de alguna manera, nos hablaríamos de meterla en la conversación, porque es nuestra ídola máxima, una periodista que revolucionó la comedia romántica, así que la amamos. También tenemos a Richard Linklater por ahí, y después también vamos a hablar de los protagonistas, vamos a hablar de la estructura, que es algo que parece como medio como académico, bueno, ¿para qué vas a estudiar la estructura? Pero entender la estructura te sirve para entender cómo las comedias románticas llegan a ser muy buenas y cómo llegan a ser muy malas, porque es como que en tomar esa estructura y qué haces con ella, depende bastante el éxito de la comedia. Vamos, obviamente, a hablar de películas, algunas de las que hablamos en el libro, algunas otras que bueno, pasó esto, que terminamos el libro y de repente hubo un pequeño renacimiento de la comedia romántica, y hay varias que nos gustan mucho que vinieron después, así que también vamos a aprovechar eso, y que muestran bien este cambio que hay en el género. No sé de qué más me olvido.
pero No, a ver, intentaremos, Las actrices intentaremos, y actores canónicos del género también van a abordar por ese sí. lado, digamos, el lugar. Sí, sin duda, sin duda. porque además los actores tienen, más allá de por los actores en sí, muchas veces están muy ligados al tipo de personaje, ¿no? O sea, por ejemplo, si pensás en Meg Ryan, que era la reina de la comedia romántica, tiene como un tipo de personaje en general, en alguna película lo cambió, y también hay que ver qué pasa cuando se hacen esos cambios. Entonces, unimos un poco eso, actor y personaje, y vamos a hablar de eso, sí. Sí, sí. Ujú. Sí, también esta idea de que qué pasa hoy con los actores y las comedias románticas, porque también son, digamos, una parte fundamental, obviamente, de la fórmula, y qué pasó cuando digamos, hay bastante de reflexión que nos lleva casi, como todos los caminos, en un punto nos conducen a qué pasó en Hollywood, qué pasó con los estudios, para que de repente no, bueno, digamos, de a poco, pero muy rotundamente se dieron la espalda a las comedias románticas y sus estrellas, ya no en el sistema de contratados, digamos, de alguna manera tienen libre albedrío para elegir sus proyectos, dejaron de interesarse por el género que estaba en una época garantizaba convertirte en una estrella, porque, digamos, sin Mujer Bonita, Julia Roberts no sería Julia Roberts. Eh, y es discutible lo de Hugh Grant, pero también, digamos, lo traemos porque es como uno de esos actores que quedó atrapado dicho por él mismo, digamos, en el laberinto de las comedias románticas, y que él mismo desprecia de alguna manera o menosprecia su trabajo ahí, y para nosotras es un ejemplo perfecto de unión virtuosa entre género y actor, ¿no? Sí. De hecho, Just, miren, chicas, acá justo Mariana Morelli, entre las sí. preguntas, consultaba y dice si se pueden despegar, entre comillas, los actores de sus personajes en el tiempo, como si no quedan muy marcados y de alguna manera... Y sí. sí. Sí, depende mucho de las elecciones que hacen de papeles. Por ejemplo, justo Hugh Grant, que Nati estaba explicando su caso, digamos, es alguien que en los últimos años claramente tomó una decisión y está haciendo todos los personajes que son lo más lejano al héroe romántico posible. O sea, empezó a cambiar un poco su estilo, que era como el tímido, ¿no? Que como caballero inglés que había Tartamudeante. salido en 4 bodas y un funeral, eso lo fue cambiando a algo más, como con un poquito más de filo, puede ser como en Bridget Jones, pero bueno, no llegaba a ser nada como lo que hace ahora, que son directamente villanos, no sé, como en Sí, La Gran Paddington 2, que la verdad que cómo exacto. no lo nominaron al Oscar por esa película es Exacto. Otro tremendo. discusión, ¿no? El tema de las películas para toda la familia y los premios, pero bueno, eso es para otro curso, Sí. otra charla. También tiene algo, me parece, pensándolo, ¿no? Algo cruel, sobre todo en el caso de la comedia romántica, con el tema de la vejez o de la cosa de la belleza, ¿no? Sí, Mientras sí. sos joven, atractiva, que yo y dabas para esas comedias románticas, te seguían llamando, y al quedar muy encasilladas con ese género, quizás se les complicó. En el caso de Meg Ryan fue muy claro, más allá de sus problemas personales y todo eso. Creo que por ahí Julia Roberts se pudo de alguna manera Sí. reciclar y abrirse otro tipo de papeles, pero es un género que también sobre todo en los 90 estereotipó un poco, ¿no? En la cosa de la fluidez, de la belleza, de esta cosa. No sé cómo lo ven Sí, ustedes. es peligroso, digamos, definitivamente es peligroso. Lo que pasa que, bueno, vos decís, el ejemplo de Julia Roberts está claro que, digamos, fue esquivando y entre comillas, zafó. También porque es cierto, o sea, el tiempo es cruel y Hollywood es más cruel aún con el paso del tiempo, pero zafó Julia Roberts, zafó también Sandra Bullock, definitivamente. Lo de Meg Ryan yo creo que, bueno, fue una conjunción de cosas, una muy buena actriz, también muy identificada con justamente las películas de Nora Ephron,
que no son cualquier película, que tenían una marca muy fuerte, y que, digamos, habiendo terminado esa era, no pudo encontrar, digamos, no pudo zafar de esa marca ni encontrar una nueva como sí pudieron Julia Roberts o Sandra Bullock, de alguna manera también Reese Witherspoon, que nunca quedó, fíjate que es una actriz que hizo comedias románticas y nunca quedó atrapada en ese lugar, porque bueno, otras capacidades, otros proyectos, otra idea de carrera y otro momento también, ¿no? Siendo 15 años más joven que También, las otras. igual es no el problema, o sea, como la crueldad del paso del tiempo, más que del paso del tiempo, es la crueldad de la cultura de cómo ve el paso del tiempo. Y por ejemplo, de repente tenés a alguien como Nancy Meyers, que dijo, yo voy a hacer mis comedias románticas para la tercera edad, y se largó con eso, es exitosísima, debe ser una de las pocas directoras que pueden hacer una película, digamos, comedia romántica o una comedia, digamos, femenina, si querés, o más pensada desde el punto de vista femenino, como puede ser Pasante de moda, que no es una comedia romántica, por ejemplo. Pero ella es una de las pocas que puede producir, o sea que los estudios, igual, según ella cuenta, con muchísima dificultad. Con mucha dificultad, sí. Pero que lo puede hacer porque de repente tuvieron éxito. O sea, salió una película como Alguien tiene que ceder con Jack Nicholson y Diane Keaton. Diane Keaton, ahí tenés un ícono desde Annie Hall. Y bueno, y los lugares, o sea, Nancy Meyers tiene la especialidad de las casas que todas, debo decir todas, que todas queremos tener, las cocinas, y eso también, y bueno, sí, la gente va al cine para eso también, va para ver gente linda y va para ver lugares lindos. Casas No lindas, sí. Tampoco. No, claro que no está mal. Lo que está mal es pensar que cualquier cosa vale. No, con esa premisa, y que no, o pensar que no hay nada más que eso, y no, en general, con una buena comedia romántica tiene eso y tiene muchas otras cosas que hacen que ese conjunto se transforme en una gran película. El caso, por supuesto, señero para nosotras, es Cuando Harry conoció a Sally, que tiene Nueva York en otoño, o sea, no hay más lindo que eso, no hay más soñado que eso, pero también, y dos grandes actores, y muchísimos personajes buenísimos, pero también tiene el diseño de esos personajes, el equilibrio entre el personaje femenino y masculino, que también es un tema que la comedia romántica, digamos, a diferencia de otros géneros, en general está más enfocada al punto de vista femenino. Después vamos a analizar qué punto de vista femenino, porque por supuesto que fue evolucionando con el tiempo, y no es lo mismo Katharine Hepburn, o después Doris Day, o después Annie Hall, que Meg Ryan en Sleepless in Seattle. O sea, obviamente ese punto de vista femenino fue avanzando, pero la pregunta es, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa con el equilibrio? ¿Qué pasa con las comedias románticas contadas desde la mirada del hombre, del protagonista masculino? ¿Qué pasa también fuera del contexto? Digamos, estas son cosas para pensar quizás en el cierre del curso, pero ¿qué pasa con las películas producidas fuera del sistema de Hollywood, o fuera del sistema de las grandes productoras? Si no queremos decir Hollywood, porque por supuesto que existen las películas románticas británicas, son también muy poderosas y están pensadas desde la lógica del cine británico, o las francesas, pero ¿qué pasa fuera de eso? ¿Qué pasa con el cine independiente? Y por ende también eso de alguna manera se derrama también en qué pasa con las series y las comedias románticas, si tal vez es el género mejor adaptado a las series o a las miniseries. Yo creo que las miniseries, pero bueno, eso es una pregunta a contestarse, o no, o a dejar abierta, pero a debatir. Pero un poco es eso, es la mirada. También tenemos muchos ejemplos de películas románticas que no
tienen ese equilibrio y es un problema, o que tienen, y creo que, bueno, lo decíamos en algún momento en el libro y sigue siendo atinado, películas que si les cambiás la banda de sonido y les pones la banda de sonido de una película de terror, tranquilamente pasan por una película de terror, digamos, una comedia romántica puede ser una película de terror porque tiene conceptos complejos como, bueno, la persecución la insistencia, la persecución, la confusión, el engaño, la mentira, están también presentes. El tema de la identidad se juega muchas veces en eso. Tenemos, además, bueno, en los últimos años ejemplos también nacionales de películas que han probado la fórmula con buenos resultados, por ejemplo, bueno, en el caso de El amor menos pensado, por ejemplo, con la fórmula del rematrimonio, que funcionó muy, muy bien y que está hecha la película con mucho amor y yo creo que mucho conocimiento de la estructura clásica de la comedia romántica, de rematrimonio, que es todo un género, un subgénero, pero todo un género en sí mismo. Claro, pero además, bueno, lo que decías, estaba pensando en El amor menos sí. pensado, como en esto que hablábamos del equilibrio, que ya te das cuenta por el casting de esa película, que, digamos, es Darín y Mercedes Morán, o sea, ¿no? Como ya desde el principio dicen, acá va a haber, estamos como en el mismo terreno de juego. Creo que eso también está en el guión, pero me parece que es algo así que bueno, cambia mucho cuando tenés, que pasa en muchas comedias, que está como ya más desnivelado desde el principio, aunque en algunas otras también pasa que pueden tener una gran actriz desperdiciada, y bueno, en fin, no me voy a meter más en este tema. se pone nerviosa porque estas son, sí. Porque queremos que, o sea, más allá del libro, más allá de nuestro trabajo, más allá del curso, que por supuesto ahí va a estar puesto todo, pero nosotros tenemos estos debates en las mesas de café y los mozos se asustan y no se animan a acercarse a nuestra mesa por nuestra intensidad, cuando estamos hablando de por ahí una película que tiene 30 años o 25 años, o no importa, un año, pero bueno, es una comedia romántica, digamos, no en teoría no debería despertar ese nivel de intensidad, pero a nosotras claramente nos los despierta, así que eso es lo que queremos contagiar, digamos. Buenísimo. Bueno, creo que la charla de por sí ya fue sumamente interesante, pero además deja picando un montón de cuestiones de debate, polémicas, ideas, a contrastar, a charlar también con los y las participantes Sí. para el curso. Así que nada, el programa del curso está en el sitio Otros Cines, cualquier cosa nos pueden escribir, los que quieren, y si no, seguiremos viendo y charlando en distintos ámbitos de un subgénero, como los que, no subgénero, porque sub ya estaría, Digo, me salió el fallido, no, porque, no, un género con mayúsculas, en toda su dimensión y esplendor. Así que están todos invitados e invitadas a sumarse si les gusta y a seguir disfrutando de la comedia romántica. Chicas, muchas gracias. Vamos a tratar entonces ahora de que quede grabado en el IGTV y que después lo compartimos con quienes no estuvieron, no pudieron, o que pensaron que iba a estar en la otra cuenta. Nos están esperando en la otra cuenta. Me parece que están un poco demorados. Pero bueno, les pasaremos la grabación. Muchas gracias y nos vemos. Bueno, muchas gracias a todos por todos los que nos estuvieron viendo. Chau. Eso, los esperamos. Gracias. Chao, chao.